primarias de este año, los demócratas ganaron por unos 15 puntos, lo que apunta a una victoria demócrata a nivel nacional de unos 3 o 5 puntos. Un margen ligeramente mejor al que predicen las encuestas, pero tampoco mucho más. Teléfono azul. Elecciones en Estados Unidos. Hasta las elecciones de 2020 había un mantra en la política estadounidense. El que ganaba en Ohio se llevaba las llaves de la Casa Blanca. Aquella norma no escrita, que duró 14 elecciones, se quebró en los últimos comicios, en los que Trump perdió pese a ganar con claridad en el mítico estado. Pero según Ohio perdía sus poderes mágicos, otro estado ha aparecido para ocupar su puesto de oráculo, Washington. No la capital, donde los demócratas superan constantemente el 90% de los votos. Nos referimos al estado en el extremo noroeste del país, un estado que de repente se ha convertido en el termómetro de las elecciones. Estamos en Teléfono Azul, volamos a Seattle, Estados Unidos en elecciones. Conmigo están Víctor Ventura, especialista en política internacional, Javi Calvo, productor de podcast en eleconomista.es y Remo Vicario, en la parte técnica. Yo soy Francisco Sánchez. Washington fue uno de los últimos estados en fundarse y se ha convertido en una meca de la tecnología fuera de California. Allí tiene su sede Microsoft o Amazon, por mencionar solo a dos gigantes mundiales. Pero en los últimos años el estado también se ha convertido en el destino de los analistas electorales, que quieren anticipar el resultado de las generales. ¿Cómo funciona eso? Buenas, Paco. Pues resulta que en la última década las primarias de Washington se han convertido en una guía bastante aproximada del resultado de las elecciones legislativas. Para ponernos en contexto, todos conocemos las famosas primarias presidenciales, en las que los votantes eligen al candidato de su partido. Pero no solo se hacen para presidente. Unos meses después, todos los estados vuelven a repetir la misma parafernalia, pero esta vez para elegir los candidatos a todo el resto de cargos que van en esas papeletas gigantescas. Diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, concejales... Y esas son las primarias que se han convertido en las cartas del tarot de las generales. Washington es un bastión demócrata y nadie espera que vaya a haber ningún tipo de competencia este año. Kamala Harris lo va a ganar de calle. Pero da la casualidad de que la ventaja de los demócratas en este estado suele ser bastante estable, unos 10 o 12 puntos sobre la media nacional en la última década. En las primarias de este año, los demócratas ganaron por unos 15 puntos, lo que apunta a una victoria demócrata a nivel nacional de unos 3 o 5 puntos. Un margen ligeramente mejor al que predicen las encuestas, pero tampoco mucho más. Eso sí, la cifra es un par de puntos mejor para los demócratas que la del 2020. Si hay alguna señal de que puedan mejorar los resultados electorales de Biden, esta es la más clara. Eso sí, estamos hablando de resultados legislativos. ¿Pero por qué importan tanto? Porque hay que recordar que en estas elecciones no se vota solo a presidente. Las gigantescas papeletas que tienen que rellenar los votantes también elegirán a todos los 435 diputados y a un tercio de los senadores que se renuevan este año. En concreto serán 35 senadores de los 100 que toca en total en el Senado. Y lo que pasa en estas elecciones importa. El Senado precisamente es el que tiene que confirmar el nombramiento de ministros, embajadores o jueces. Y si los republicanos ganan, ya han avisado de que vetarán de entrada prácticamente todos los nombramientos que proponga una posible presidenta Harris. Por otro lado, sin la Cámara de Representantes no se puede aprobar absolutamente nada. Y los 2 últimos años de Trump y de Biden han sido un agujero negro legislativo, gracias precisamente a que la oposición ganó el Congreso en las legislativas de mitad de mandato. Además, para los que quieran hipotetizar, el resultado de las elecciones al Congreso suele ir de la mano del de las presidenciales. En 2020, por ejemplo, los candidatos republicanos a diputados sumaron entre todos a nivel nacional prácticamente el mismo porcentaje de voto que Trump. ¿Y por qué Washington se ha convertido en una auténtica bola de cristal? Pues un poco como el caso de Ohio, por casualidad. Por eso, y porque la población del estado es muy parecida a la de los estados clave de los Grandes Lagos, es decir, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y sí, Iowa y Ohio también, mezclada con una gran ciudad diversa, Seattle.
El resultado es un estado que vota siempre demócrata, gracias a Seattle, pero que se mueve en la misma dirección que los estados clave que deciden las elecciones, y por un margen bastante constante. ¿Y no sería más fácil seguir mirando a Ohio o Pensilvania si es ahora el estado clave, en vez de conformarse con uno que se parezca? Hombre, pues sí, podría parecer más lógico. Y en el mismo día de las elecciones, pues todo el mundo va a estar mirando a Pensilvania, no haciendo cálculos a partir de lo que pasa en Washington. La clave es que lo que importa de Washington son las primarias, que se celebran a principios de agosto. Las de este año, por ejemplo, fueron el día 6. Así que nos permiten tener una idea aproximada de qué va a pasar con varios meses de antelación. Las explicaciones de por qué aciertan tanto son de todo tipo. Porque se celebran bastante tarde, apenas un mes antes de que empiece la campaña, y la gente ya está bastante enganchada, porque la participación suele ser alta, porque permiten a la gente votar por el candidato que quieran sin tener que registrarse antes como simpatizantes de ningún partido en concreto. Sea como fuere, la combinación que han encontrado en Washington ha resultado ser la mezcla perfecta para funcionar como bola mágica. ¿Y qué significaría si acierta? Bueno, si aciertan estos resultados, los demócratas ganarían el voto al Congreso y muy probablemente recuperarían la mayoría en la Cámara de Representantes. Si el margen ronda los 3 puntos, que es más o menos lo que dicen las encuestas que tiene Harry de ventaja a nivel nacional, pues tampoco nos diría nada nuevo que no nos estén diciendo ya esas mismas encuestas, que dicen que va a haber un empate técnico con una muy ligera ventaja para la demócrata, que al final pues puede acabar cayendo de cualquier lado. Pero si sale el margen mayor y los demócratas ganan por 5 puntos, pues ahí sí que Trump tendría que hacer una machada espectacular para seguir con vida en el partido. Pero atiende, incluso si todo queda en esos 3 puntos que indican las encuestas, hay otra señal positiva para Harris en estos datos. En la parte de Washington, que, como hemos dicho, se parece mucho a Pensilvania o Michigan, los estados clave que probablemente decían las elecciones, los demócratas han mejorado bastante sus cifras. En 2016 perdieron por 9 puntos, en 2020 perdieron por 7 y este año han perdido por 5,5. Si eso significa que sus resultados entre este tipo de votantes va a ser 4 puntos mejores que con Hillary Clinton, que perdió esos estados por un puñado de votos, y un poco mejores que con Biden, que los ganó por menos de un punto, pues imagino que Harris lo firmaría con sangre y con los ojos cerrados. Pues ya está todo claro, no hace falta ni mirar a las encuestas, ¿no? Bueno, por supuesto que hay otra opción, que como pasó con Ohio en 2020, este oráculo estalle en pedazos justo este año y nada de esto sirva para nada más que para pasar un poco el rato. Quién sabe, igual este año aparece una ola de votantes completamente diferente a la que votó en las primarias y lo cambia todo en las generales. Pero bueno, ¿dónde está la gracia en leer los pozos del café si no crees que puedan acertar también esta vez? Al final las encuestas llevan prácticamente congeladas en un empate técnico desde agosto. Y a estas alturas todos los analistas están volviéndose locos con que si Harris sube medio punto allí o si Trump recorta unas décimas allá, cuando en realidad estos movimientos mínimos dentro del margen de error tampoco dicen nada. Así que con las encuestas en coma, pues mirar a Washington a ver qué dice la bola de cristal es una forma más de intentar arrancar algún dato más para darnos una pista de qué puede estar pasando. Pues nada, ya queda poco para saber si las primarias de Washington siguen siendo más fiables que los oráculos que salen en la tele en las madrugadas, o si este año fallan igual que ellos. La próxima semana volamos al Paso, Texas, convertido en un punto clave de la campaña electoral. El Economista Podcast.